Buenas, voy a explicar lo que es la parábola. La parábola dijimos que se origina cuando la superficie cónica es seccionada por un plano que es paralelo a una de sus generatrices. La generatriz era la recta que originaba la superficie cónica. La parábola es una curva plana y abierta simétrica respecto a un eje y se define como el lugar geométrico de los puntos que equidistan de la directriz y del foco. Lugar geométrico significaba conjunto de puntos que tienen una propiedad geométrica común. ¿Qué propiedad geométrica tienen todos esos puntos? Que tienen la misma distancia a la directriz y al foco. Cuando digo distancia a la directriz, se refiere desde el punto una recta perpendicular y donde intersecciona a esa directriz. Los elementos de la parábola son la directriz, la tangente en el vértice, el foco, el eje, el parámetro y los radios vectores. Voy a explicar qué es cada cosa. La directriz es una recta que es perpendicular al eje por su punto de intersección. La tangente en el vértice es una recta que es tangente a la curva por el vértice, que es perpendicular al eje. El vértice es el punto por donde pasa la curva por el eje, donde corta la curva al eje. La distancia desde el vértice a este punto de intersección llamado O es la misma que del vértice al foco. El foco se encuentra en el eje y estas distancias pueden variar. La distancia de O a A puede variar, pero siempre es la misma desde O a A que desde el vértice al foco. El parámetro no es más que la distancia desde el foco a la directriz. Y los radios vectores son los segmentos determinados por cualquier punto de la cónica y los determinados por el foco y la directriz, o sea, la perpendicular a la directriz. Vamos a ver un gráfico en esta página. En educacionpráctica.net te vas a trazados geométricos y a curvas cónicas y este gráfico viene muy bien explicado lo que es la curva. Si te pide esta ventana, ¿desea ejecutar esta aplicación? Sí, le dices que sí. Ejecutar. Aquí se ve claramente cómo los distintos puntos de la curva determinan radios vectores. Esos son radios vectores, que son distintos, pero siempre mantienen las mismas distancias. Los segmentos son iguales. Ahora vamos a ir a la construcción de la parábola, que se fundamenta en la definición. Aquí está hecha la curva, le damos a inicio. Aquí tengo la directriz, el eje y el foco. El foco puede variar, pero sabemos que el vértice está justo en la mitad desde O a F. O sea que el primer paso va a ser calcular ese punto medio. Ya tengo el vértice, sabemos que la curva va a ir así. Entonces la construcción es muy fácil. Voy a ir colocando puntos libres en el eje, trazo perpendiculares, mido hacia la directriz y pincho en el foco con esa medida hasta donde me corte a esas perpendiculares. Aquí tengo un punto 1. Aquí en este caso entre V y F sí me va a dejar colocar puntos. Yo lo voy a colocar y en el foco también lo puedes colocar. La curva parte del vértice. Entonces, primer paso perpendicular. Me coloco aquí otro punto. Otro punto 3. Ya no me deja más. Perpendicular desde 1. Ahora cojo la medida desde 1 hasta O y pincho en F. Primer paso, bueno, aquí te ponen las perpendiculares. Cojo desde 1 hasta O con el compás y pincho en F con el compás y trazo los dos arcos y tengo dos puntos de la curva. Está basada en la definición. Está claro que este punto equidista de la directriz, está claro en esta recta que es paralela a esta, equidista de la directriz,
y del foco, es la misma medida, porque he tomado esta medida y he pinchado en el foco. Está basada en la definición. Hago lo mismo con 2, cojo con el compás desde 2 hasta 2 esa medida y pincho en el foco. Y lo mismo con 3. Cojo esa medida desde 3 hasta O y pincho en el foco. Y aquí no me cabe la curva porque me he pasado con el 3. El 1 lo puedo colocar, como veis, dentro de V y F. Aquí sí, en la elipse y en la hipérbola no. Ahí lo tengo. Pues ahí está la curva. Puedo ir variando el foco y puedo ir variando los puntos. Recordad que desde la distancia de O a F es el parámetro. Vale, pues queda muy claro. Por último, la recta tangente a la parábola por un punto contenido en la parábola es muy sencillo, como en la elipse. Aquí la tengo, inicio. Simplemente tengo este punto que me deja variarlo esta aplicación interactiva. Simplemente voy a unir ese punto con el foco y desde ese punto una perpendicular a la directriz y el ángulo que me da le voy a trazar la bisectriz. Así de sencillo. Perpendicular, bisectriz y esa es la tangente a la parábola por ese punto. Si me piden la normal, simplemente trazo una perpendicular por ese punto a la recta roja, la recta tangente. Le pongo normal y le pongo tangente. Aquí tendré un ejemplo de lo que es la recta normal a la tangente. Ahora voy a explicar una propiedad de la directriz. Aquí dice que la directriz es el lugar geométrico de los puntos del plano simétricos del foco respecto a todas las posibles rectas tangentes a la parábola. Mueve el punto F' a lo largo de la directriz y podrás comprobar cómo las rectas tangentes en cada punto de la parábola son las mediatrices de los segmentos que forman los puntos de la directriz y el foco F. Esto está un poco lioso explicado, pero yo te lo voy a explicar mejor. Lo que quiere decir es que la recta tangente en cada punto de la parábola son las mediatrices de los segmentos que forman el foco y el punto que se obtiene al trazar una perpendicular a la tangente hasta donde corta a la directriz F'. Con esta propiedad, pues nos podemos apoyar para resolver los problemas relacionados con las tangentes. Aquí vemos cómo se forma un triángulo isósceles y también equilátero. La verdad que este es el caso, yo creo que de los más difíciles que pueden caer. Pongo aquí un ejemplo en Illustrator. Este sería el ejercicio, me dan el eje, me dan el foco, me dan la tangente a la parábola. Lo primero que haría yo sería dibujar una línea perpendicular desde el foco a la tangente. Vamos a hacerlo a ojo y rápidamente. Este sería un punto de la directriz. Lo siguiente que hago sería, trazar desde ese punto una recta perpendicular al eje. Ese sería la directriz, ¿vale? Y si me fijo en este gráfico, pues trazando desde ese punto una paralela al eje, voy a obtener el punto de tangencia de la recta tangente con la parábola. ¿Vale? Aquí estaría el punto de tangencia. Y ya por último me quedaría calcular el vértice, que es justamente la mitad entre ese punto de intersección llamado O y el foco.
Lo voy a hacer a ojo también para no alargarme. Y este sería el vértice. Y ya con esos elementos pues puedo construir la parábola. Bueno, pues creo que con toda esa información de la parábola es suficiente para resolver los problemas de selectividad, porque no nos lo van a poner tan fácil. No nos van a dar la directriz, el eje, el vértice y el foco. Eso sería muy fácil. Nos darán otra serie de datos. Venga, hasta el próximo vídeo.